Muy bien, el día de ayer vimos el problema 813, un problema que era bastante interesante porque nos permitía encontrar una expresión para el campo eléctrico de un dipolo arbitrario, ¿no? Y eso es bueno porque así ya pues voy teniendo toda la física que envuelve a esta configuración nueva que estamos estudiando llamada dipolo, ¿verdad? Ahora, hay otras expresiones interesantes también que, que se estudian desde el punto de vista dipolar, como es lo es la energía de los multipolos como tal. Se puede estudiar la energía de los multipolos, entonces vamos a estudiar la energía del dipolo y centrarnos en algunas cosas interesantes que están relacionadas con la energía del dipolo eléctrico. Entonces vamos a ver hoy la energía dipolar. La energía dipolar. Muy bien. Entonces, ¿cómo nace este análisis de la energía dipolar? ¿Verdad? Y aquí ya voy a darla yo por definición, pero ¿cómo nace esta expresión? Ya se los comento. ¿Verdad? La energía dipolar la vamos a llamar U sub D. U sub D. Y esta energía, pues, tiene la siguiente expresión. Entonces, vamos a poner aquí la energía de un dipolo en un campo externo E sub 0 está definida ya. Entonces, así. Ya les voy a explicar cómo es que sabemos que está definida así, cómo es que nace esta definición. Entonces, la energía del dipolo es menos P punto E sub 0. Entonces, resulta que uno puede, uno puede hacer una separación. Por ahí nace esta idea de la energía de los multipolos. Uno puede hacer una separación en algunas circunstancias, ¿verdad? Eh, puede separar el análisis de energía en, en dos partes, ¿verdad? O dos grupos. Un grupo que está formado, ¿verdad? Por las cargas, por la distribución de carga o la carga que se está queriendo analizar. Y otro que está, que es nuestro sistema, y otro que está formado por un campo externo. O sea, tenemos otra configuración de carga y esa carga me produce un campo externo. Puede ser un monopolo, de hecho, ¿verdad? Puede ser cualquier sistema de cargas que produce un campo externo, ¿verdad? Y tenemos el sistema como tal formado por nosotros para analizar. Entonces yo puedo separar eso. Y yo puedo decir por eso que ciertas cargas me generan un campo externo. Ese campo externo puede ser producido, como les digo, por otro dipolo, por un monopolo, por cualquier distribución de cargas. Puede ser producido este campo externo, no es propio a mi sistema. Entonces, yo lo separo, ¿verdad? Y analizo en ese contexto. Entonces, luego pues uno puede usar la expresión de la energía que vimos nosotros cuando les comenté así rápido lo que era la energía electrostática, ¿verdad? Yo les comentaba que había una expresión para la energía que era eh, la carga, ¿no? Por el potencial, ¿se acuerdan? La carga por el potencial. Entonces, yo puedo jugar con esta expresión, hacer un análisis más minucioso y hacerle una expansión en series de potencias. Entonces, si se le hace una expansión en serie de potencias a esa expresión y se aproxima, ¿verdad? Una expansión en serie de potencias en torno al origen y se aproxima. Espérense que están pidiendo entrar algunos a clase. Ahí está, ya me cargó también la pantalla, la voy a.
esa expansión en serie se aproxima, la que les decía, a los primeros términos de la expansión en serie, ¿verdad? Los de orden más pequeño. Entonces yo puedo tener una especie de expansión de la energía también. Y entonces queda la energía del sistema, la energía de interacción, ¿verdad? Del sistema con un campo externo, queda formada por una suma de varios términos, donde me queda la energía prácticamente monopolar, ¿verdad? Energía monopolar, carga ¿verdad? Por potencial. Aparece un término segundo, ¿verdad? Que eso está en la página 164. Aparece un término segundo que es lo que yo tengo ahí, menos P punto E sub 0. Y luego aparece otro término que es menos un sexto sumatoria de Q sub JK, que es el momento cuadripolar, ¿verdad? De unas derivadas parciales ahí. Entonces, de ahí es que sale esta expresión, de ser una expansión en series, ¿verdad? A la forma general de la energía, o sea, a esta carga por potencial, ¿verdad? Potencial de aquí, se le hace una expansión alrededor del origen, entonces al potencial, y entonces aparecen eh, estas energías, y, ¿verdad? Esos términos que están en la página 164, en la ecuación 872. Entonces me estoy centrando en el segundo de esos términos, que es la energía del dipolo, porque como no se ve completo, no se ve el cuadripolo, entonces no gastamos energía, valga la redundancia con la palabra energía, haciendo ese análisis, sino que ya nos enfocamos en la energía del dipolo, que es la que estamos estudiando nosotros, la configuración particular que estamos estudiando. Entonces, si tómenla por definición ya prácticamente, ya más o menos le hice un resumen de cómo, así platicándoles de cómo sale la expresión, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo sé yo que eso es energía? Pues verifiquemos las unidades, ¿ah? Porque a veces uno dice, bueno, esta expresión está bien rara, momento dipolar por campo eléctrico, eso me devuelve energía. Bueno, veamos a ver. La unidad de momento dipolar, ¿cuál es? La unidad de momento dipolar, ¿se acuerdan? Coulomb metro, ¿verdad? Coulomb metro. Y luego multiplicado por campo, ¿verdad? Que es Newton sobre Coulomb. Entonces le queda Coulomb metro por Newton sobre Coulomb. Entonces, ¿qué le queda aquí? Se cancela el Coulomb, ¿verdad? Entonces le queda metro por Newton. Y entonces Newton metro, sabemos nosotros que. Y eso de hecho es un producto punto, miren. De hecho tenemos aquí un producto punto, ¿verdad? Ahí no lo puse específico, lo voy a poner realmente porque debería ir ahí el producto punto. CM, que es la unidad de momento dipolar, punto Newton sobre Coulomb. Entonces se cancelan estos. Y lo que le queda es M.N. Y M.N sabemos nosotros que eso es Joule, ¿verdad? Entonces sí es una energía, de hecho, ¿verdad? Y yo podría expresarla. Yo podría desacoplar el producto punto entonces. Podría desacoplarlo y escribir la relación de energía así. U sub D es igual a menos P por el campo externo, ¿verdad? Por la magnitud de P por la magnitud del campo externo, por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces vemos nosotros que la energía del dipolo es función de teta, ¿no? Es función de teta. Se puede ver como función de ese ángulo entre los dos vectores. Y ya sabemos que un producto punto se podría expresar aquí. De hecho, este producto punto se expresa así. Tiene usted P en una orientación particular y tiene al E sub 0 en otra orientación particular. Y entonces tiene el ángulo entre ellos. Este ángulo que viene así. Entonces, esa es la configuración en cuanto al dibujo, ¿verdad? Un dipolo que forma un ángulo con un campo eléctrico externo.
Entonces está definido la energía por la energía del dipolo, ¿verdad? En un campo externo por ese producto punto y con ese signo negativo que sale de la expansión en serie. Entonces, yo podría ver esto como una función. De hecho, esto es una función, ¿verdad? Esto es un producto punto que yo acabo de desacoplar, pero de hecho yo lo puedo ver como una función. Así como cuando estábamos en el curso de matemática 111, que nos decían que una función trigonométrica f de u es igual a coseno de u, donde u es el argumento de la función, ¿verdad? Entonces, y a es la amplitud. Entonces, si yo veo esto como una función trigonométrica con amplitud a, entonces la amplitud de esta función trigonométrica es p por e sub 0. Yo podría graficar la energía entonces y verla como función del ángulo, ver cómo se comporta la energía del dipolo en un campo externo. Uno podría hacer como una especie de figurita. Así, por ejemplo, puede tener un dipolo uno, ¿verdad? En una orientación particular y aquí puede tener usted el campo externo interactuando con ese dipolo, ¿verdad? Entonces tenemos el ángulo entre ellos. Entonces por ahí va la idea. Permítanme un momentito, ocupo levantarme. Ok, entonces veámoslo como función. Entonces dice, bueno, si yo sigo esta ecuación que aparece acá, pues, puedo ver a la energía como función del ángulo teta. Entonces usted dice, bueno, hacer algo así. Dice U sub D y teta. Y entonces podemos generar nuestra función. Y como es una función coseno, ¿verdad? Comienza en la amplitud máxima. Pero como tiene un menos, este comportamiento de la energía debería de comenzar entonces en la amplitud máxima negativa. O sea que para cuando teta valga 0, ¿verdad? Entonces hagamos el comentario. Si teta es igual a 0, ¿verdad? El coseno pues es 1 y entonces la expresión nos quedaría menos p por e sub 0, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es la amplitud mínima. Sería este punto, se tiene un mínimo la energía en el ángulo 0, ¿verdad? Cuando apuntan en la misma dirección prácticamente. Cuando P y E sub 0 están en la misma dirección, entonces la energía tiene un valor mínimo. Luego, si analizamos otro ángulo, por ejemplo, analicemos el ángulo pi, que pasa en pi medios. Si teta es igual a pi medios, entonces decimos que prácticamente el momento dipolar está perpendicular con el campo externo, ¿verdad? Aquí. Entonces tengo teta igual a 90. ¿Qué pasaría ahí? El coseno es 0. Entonces la energía sería 0. Entonces yo puedo decir que estamos en este punto. Vamos a decir que esto es pi medios. Por aquí. Decimos que esto es pi medio. Entonces en ese punto vamos a trazar algunos puntos para hacer el gráfico. Aquí la energía va a ser, tenemos el mínimo, ¿verdad? Ahí tenemos la energía. Creo que lo voy a hacer más para acá mejor. Aquí lo voy a colocar. Ahí. Entonces aquí tengo el otro punto. La energía es mínima acá. Y aquí tenemos energía 0.
Entonces, ¿qué pasa si yo sigo avanzando y me voy a pi? ¿Qué pasa si teta es igual a pi? Entonces, el coseno de teta, ¿cuánto va a ser? -1. Menos 1, ¿verdad? Ajá. Entonces, me va a quedar menos 1. Entonces, me va a quedar menos p por e sub 0 por menos 1. Y eso me va a dar p por e sub 0. Entonces, la tiene amplitud acá, ¿verdad? En este punto, podría decir que tenemos algo como esto. P por e sub 0. Y así sucesivamente yo podría colocar eso aquí, ¿verdad? En 3 pi medios. Y vuelvo a tener energía 0. Vuelvo a tener energía 0. Vamos a ampliarlo más. Y finalmente llego al punto final donde sería 2pi y tendría más o menos otra vez, ¿verdad? Un mínimo la energía. Es cuando vuelvo a quedar prácticamente, ¿verdad? He hecho toda la rotación completa. Estaban aquí, entonces hice toda la rotación y me vuelve a quedar aquí, ¿verdad? La energía, el teta. Entonces, tiene más o menos este comportamiento, la energía, ¿verdad? Tiene más o menos ese comportamiento, la energía del dipolo. Es mínima, ¿verdad? Cuando están en la misma orientación, así se, entiéndase así, pero la energía del dipolo va a ser mínima cuando el campo externo con el que está interactuando, ¿verdad? Y pues esta es una interacción. Si no hubiera este campo externo, simplemente hay momento dipolar. O sea, si no hubiera un campo externo, pues no hay energía. Simplemente hubiera un momento dipolar nada más ahí, en esa región de espacio. Por eso se llama energía de interacción del dipolo con un campo externo. Entonces se activa el campo externo si ambos están en la misma dirección, entonces tenemos que la energía entre ellos es mínima. Ahora, luego, pues, si están a 90 grados va a ser 0 y si están a 180 va a tener un máximo la energía. Pero cuando el dipolo esté en esta orientación y la energía esté, y el campo eléctrico esté así, perdón, el campo externo, entonces ahí va a haber un ángulo teta aquí, ¿verdad? Entonces tenemos la máxima energía, se podría decir, ¿verdad? El valor máximo positivo. Y luego, pues, vuelve a tener su valor mínimo de energía en 2pi. Ok, entonces, esto está interesante, ¿verdad? También analizarlo desde otro punto de vista, no solamente verlo como la función de la energía. Y si yo saco la derivada de la energía, pensemos en eso, con respecto al ángulo, porque esto que está acá, esta función de energía me queda con respecto al ángulo. Y si yo le saco la derivada de eso, ¿cómo me quedaría la cuestión? ¿Qué opinan? Veamos qué es la derivada primero. Desde la derivada de la energía dipolar con respecto a teta, porque sería una función seno, ¿verdad? La derivada sería una función seno. ¿Qué nos quedaría aquí entonces? Si derivamos a la función, derivémosla ahorita. Derivada con respecto a teta de p, ¿verdad? Menos p por e sub 0 por el coseno, ¿verdad? Coseno del ángulo. ¿Qué obtenemos ahí? ¿Y esto cuánto da? Menos seno, ¿verdad?
Entonces esto da P por E sub 0 por el seno del ángulo. Entonces esa es la magnitud, se podría decir. ¿La magnitud de quién? ¿Qué operación se forma con el P, con dos vectores y el ángulo entre ellos, pero con el seno? ¿Qué operación o qué nos quedó aquí? Ese resultado que está acá, ¿qué significa? ¿Qué operación es? ¿Alguien lo asocia? ¿Con alguna operación vectorial? Veámoslo si quieren desde el punto de vista energético, desde el punto de vista, perdón, de unidades. Coulomb metro. Y aquí tenemos Newton sobre Coulomb. Pero hay un factor de un seno multiplicando ahí. Entonces las unidades me quedan metro Newton. Entonces dicen ustedes, me queda metro por Newton. Entonces vuelve a caer energía. No, no vuelve a caer energía. Pareciera que fuera energía, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que me quedó? ¿Qué sería esta derivada de la energía con respecto al ángulo? Producto cruz. Ah, un producto cruz. ¿Y qué sería entonces? Físicamente, matemáticamente es un producto cruz, ¿verdad? Porque tengo la magnitud de un producto cruz prácticamente aquí, ¿verdad? ¿Cómo se define la magnitud de un producto cruz? A por B por el seno del ángulo entre ellos. Entonces aquí tengo la magnitud del producto cruz. Ajá, entonces prácticamente, ¿qué cantidad física sería esta? Derivada de la energía con respecto al ángulo. ¿Qué cantidad en física queda metro newton? Y no necesariamente los joules, porque no vienen de un producto punto. Para que esto sea joules, tiene que venir de un producto punto como venía acá. Y aquí no hay un producto punto. Lo que hay es un producto cruz. Entonces, ¿qué cantidad nace de un producto cruz entre dos vectores? Y que tengan unidades de metro newton. ¿Se acuerdan ustedes? Física 100. ¿Nadie? ¿Qué cantidad en física 100 se medía en metro newton? Vamos a ver. Eso sí lo enseño yo. ¿Qué cantidad en física 100 se mide en metro newton? Te da trabajo. No, el trabajo es newton metro, o sea, el producto punto. No, no es trabajo. Porque esto no es joules. Para que sea, esto no es joules. Esto es metro newton. Para que sea joules, Diego, tiene que ser un producto punto. Y esto es un producto cruz. Esta es la magnitud de un producto cruz. Dice Fernando, ¿verdad? En el chat. Torque, dice. Y lo pone con signo de interrogación. Torque. Ajá, torque. Exactamente, no duden, es torque. Entonces, miren qué interesante. Yo en física 100 me detengo y hago una discusión. ¿Por qué ese metro newton no es energía? Les digo yo en física 100. ¿Por qué ese metro newton que quedó acá no es energía? Yo no puedo agregar eso como joules. Ah, porque eso es lo que pasa con los vectores. En los vectores, acuérdense que hay dos tipos de productos. Cuando algo viene de un producto punto, ¿verdad? Si estamos multiplicando una fuerza por un desplazamiento y eso viene, y ese producto es un producto punto, entonces tenemos un trabajo o una energía, unidades de joules. Pero si esa fuerza con esa longitud proceden de un producto cruz, entonces lo que tengo es un torque. O sea, no es la misma operación. Por eso involucran al seno y al coseno. Entonces lo que tengo aquí es un torque, ¿verdad? No tiene unidades de energía, ¿verdad? Es un torque. Entonces las unidades son metro newton porque viene de un producto cruz, ¿verdad? Entonces aquí pues le dice Wagner, bueno, esto es la magnitud, ¿verdad?
del producto cruz. Y quiere decir que esa derivada es un torque. Es un torque. Y usted lo puede llevar a notación vectorial así, ¿verdad? El torque es igual al producto cruz, le dice prácticamente de P cruz el campo externo. Y le dice que esto va en este sentido, va así. Va así. Acuérdense que el producto cruz es perpendicular tanto a E como a P, ¿verdad? Entonces, este es P. De hecho, no lo voy a hacer como si fueran los ejes coordenados, lo voy a hacer un poquito más general aquí, así. Esto es el E sub 0. Esto es el P. Y esto es el torque. Fíjense que el torque va perpendicular tanto a P como a E. Entonces, este es el torque. Vector. Entonces, y aquí hay un pequeñito detalle, miren, que cuando está definiendo la energía, miren la orientación del ángulo. El ángulo lo está definiendo de E hacia P. Y aquí lo está definiendo de P hacia E. Entonces, en el libro, ¿verdad? Es muy común que aquí le aparezca un signo menos. Pero más que todo tiene que ver por cómo está definido los ángulos. El ángulo, ¿verdad? Lo estaba poniendo de P hacia E o de E hacia P. Entonces aquí lo pongo en color rojo porque cuando él está haciendo la discusión en la página 165, usted puede decir, en la ecuación 874, el X se comió el menos, ¿verdad? Pero no, eso es nada más el sentido del ángulo, ¿verdad? El sentido del ángulo y no confundirse con las figuras. En la figura del producto punto, pues él le define el ángulo que va del E. De hecho, este vector aquí no le puse la flechita. De E a P. Y por acá luego en la otra figura, cuando ya define el torque, se le define de P a E porque ese es el sentido correcto del torque. Va rotando, ¿verdad? El P hace la rotación, ¿verdad? Hacia el E. ¿Verdad? Y creo que por ahí lo comenta, le dice en la página 166. eh, el momento de torsión sobre P estará dado correctamente en magnitud y dirección por, y pone esta, ¿verdad? Nótese que cuando el torque es cero, cuando teta es igual a cero, dice, y cuando teta es igual a pi. De manera que estos dos valores del ángulo corresponden respectivamente a un valor mínimo y a un máximo de energía. Miren qué interesante. O sea que cuando la energía, tiene sentido, ¿va? Cuando la energía es máxima, eso sucede realmente en pi y en cero, ¿verdad? Aquí no puse pi. Cuando la energía es máxima, el torque es igual a cero, le dice. Ahí le hace el comentario, ¿verdad? Nótese que el torque es igual a cero cuando teta es igual a cero y cuando teta es igual a pi. Cuando teta es igual a cero, cuando teta es igual a pi. Entonces dice que el torque es igual a cero, que corresponden a un valor mínimo y a un valor máximo de la energía, tal como se muestra en la figura, ¿verdad? Esta prácticamente. Él también hace esa figura, solo que la hace eh, incompleta, la hace hasta pi nada más. Y luego le dice que teta igual a cero es una posición de equilibrio estable, mientras que teta igual a pi es una posición de equilibrio inestable, ¿verdad? O
¿Se acuerdan ustedes aquello del equilibrio estable e inestable? Aquí se puede ver que esta es una posición de equilibrio inestable, ¿verdad? Supongamos que si usted le aplica una, para que usted entienda, se le aplica una fuerza por acá o por acá, ¿verdad? Eh, nunca puede volver a ese estado de equilibrio ahí la partícula. Por eso se dice que este equilibrio es cóncava hacia arriba ahí. En cambio, en teta igual a cero, ¿verdad? En teta, perdón, igual a ver, si teta igual a cero, una posición, sí, teta igual a cero aquí. A ver, no, teta igual a cero. ¿Dónde está la cuestión? Dice en la figura 8.11, la que tengo yo, teta igual a cero. Es una posición de equilibrio estable. Sí, está bien. Cuando teta es igual a cero, aquí tenemos una posición de equilibrio estable. Está bien acá, miren, porque aquí usted se fija. Si aplica una fuerza a ambos lados, la partícula está como en un pozo, ¿verdad? Entonces tiende a volver a su estado de equilibrio. Pero acá es una posición de equilibrio inestable porque tiene una especie de cóncava hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, la partícula no vuelve a su estado, no tiende a volver a su estado de equilibrio. Entonces, por eso se le llama en teta igual a cero el equilibrio estable, estando en teta igual a 2pi, ¿verdad? Y aquí es equilibrio, aquí es inestable y aquí es equilibrio estable. Esos comentarios se los hace, ¿verdad? En la página 166, recordando un poquito el concepto de estabilidad que uno ve en física 100, ¿verdad? El concepto de equilibrio estable e inestable, ¿verdad? Que tiene que ver también un poquito allá en mecánica con el centro de gravedad y todo eso. Pero aquí lo hace desde el punto de vista de ver la gráfica de la energía, donde hay una posición de equilibrio estable e inestable. Ok, y ahí juega un poquito con esto de las definiciones de física 100, ¿verdad? Un poquito jugar con entender la energía que depende del ángulo y asociarla con el momento de torsión, que se puede ver de ambas maneras. Se puede ver ¿verdad? Este análisis de la energía desde el punto de vista del torque o desde el punto de vista, ¿verdad? Como tal de la energía del dipolo, ¿no? Porque hay una rotación ahí. Entonces se tiene un dipolo y ese dipolo, ¿verdad? Puede rotar hacia el campo externo, ¿verdad? En diferentes sentidos. Entonces puede producir un momento de torsión. Muy bien. Veamos ahora el concepto de fuerza. ¿Cómo es que aparece el concepto de fuerza dipolar? Porque por ahí nos podemos preguntar, bueno, tenemos energía del dipolo, tenemos el campo del dipolo, ¿qué más tenemos? Eh, el torque de un dipolo y la fuerza, dicen ustedes, porque no hemos hablado de fuerza. Pero entonces hay que recordar de nuestros conceptos de mecánica. No digo física 100 porque realmente no se ve en física 100. Sí está en el libro de física 100 esta definición de fuerza, pero generalmente no se aborda por cuestiones de tiempo y todo eso, ahí por lo extensos que son los contenidos y los cortos que son los trimestres. Entonces se deciden cortar ciertas cosas. Entonces se recuerda de la mecánica. Si no, pues si nunca han llevado un curso de mecánica, entonces solamente yo les hago el recordatorio. Recordar de la mecánica que la fuerza, así como el campo, ¿verdad? Se puede definir como menos el gradiente de la energía potencial. En la mecánica la fuerza se puede definir como menos el gradiente de la energía potencial. Entonces yo aquí tengo energía potencial. Entonces yo podría decir, bueno, que la fuerza dipolar se puede definir como menos el gradiente de la energía dipolar. Y entonces, ¿qué me quedaría acá? Que U es igual a menos el gradiente de quién. ¿Y quién es la energía potencial? Menos P punto E sub 0. Menos P punto E sub 0. Entonces se cancela ese menos. Menos con el menos se vuelve más.
Y llegamos a la siguiente expresión, que la fuerza dipolar se puede definir de forma general como el gradiente del producto punto de P con E, del momento dipolar, que es la característica de la distribución, por el campo externo con el que está interactuando. Algo análogo a como usted definía la fuerza en el monopolo. ¿Cuál es la fuerza en el monopolo? Q por E, ¿se acuerdan? Este es un monopolo, ¿verdad? F es igual a Q por E. E es un campo externo. Este E puede ser provocado por una configuración de cargas. Entonces, en la parte monopolar, usted define fuerza monopolar como Q por E, ¿se acuerdan? Cuando mirábamos la definición de la ley de Coulomb, usted decía, bueno, fuerza es igual, decía usted, ¿verdad? A 1 sobre 4pi epsilon sub 0, ¿verdad? Q decíamos por integral del dq por r vector, decía usted, entre r al cubo. Bueno, vea esto como un campo externo que está producido por una distribución de carga, entonces también de esto va acá adentro, entonces solamente le queda la carga, ¿verdad? Y esto es el campo externo. Entonces véalo ahora como un campo externo. Entonces, en monopolos, la fuerza le queda Q por E. Pero aquí en el dipolo, esto es lo que le queda, mire. La fuerza dipolar es el gradiente de P punto E. Y siempre queda un producto. Vean que eso es lo interesante. Le queda un producto porque esta es la característica. Esto es como decir el Q. Como antes ustedes decían monopolos, Q por E. Bueno, mire lo que le queda acá. La característica de la distribución de carga multiplicada por el campo, que es lo que le quedaba también en la fuerza monopolar. Entonces, esta es como una expresión bastante general para lo que es la fuerza dipolar. Ahora bien, ahora bien, eh, vamos a ver una configuración particular de fuerza dipolar, porque esta expresión uno dirá, bueno, si se mira sencilla, era un producto punto, pero es que acuérdense que lleva derivadas parciales. Entonces, eso suele a veces complicar las cosas. Entonces, la expresión queda bien grandecita, se podría decir. No es así como que, ok, queda facilita, solo has de hacer el producto punto y ya sacar las derivadas. No, ¿verdad? Puede que tenga su dificultad, ¿verdad? Entonces vamos a ver el caso particular en el que P sea constante y cómo se simplifica la expresión, porque P podría llegar a quedarme, ¿verdad? Así como las densidades de carga, ¿verdad? Que le quedaban a ustedes, dependientes de la posición. Entonces, para que ese P también dependa de las coordenadas, y entonces esta expresión, ¿verdad? Va a quedar bastante grandecita. Entonces se analiza el caso particular en el que P es constante. Entonces estamos aquí en la página 166 siempre. Lo que pasa es que Wagner lo hace todo como en 3 líneas, ¿verdad? Porque él asume que nosotros tenemos una destreza matemática bastante grande, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, de la mecánica le dice otra vez está la fuerza está dada por, le dice fuerza es igual a menos el gradiente de la energía potencial y ya sale esta expresión que tengo en cajita yo, ¿verdad? Luego le dice, el hecho de que P sea constante permite, permite poner esto en una forma más útil si se utilizan unas identidades que aparecen en el capítulo 1, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Así como está, se mira inofensiva la expresión, pero, ¿verdad? Vamos a aprovecharnos del hecho de que P sea constante, ¿verdad? De que P sea constante, entonces aquí va a quedar algo más manejable. Entonces hagamos el análisis. Si P es constante, hagamos el comentario. Si P es constante, ¿cómo puede simplificarse esta expresión? Entonces vamos a recordar el capítulo 1, porque esto cuando implican habla, es lo que pasa. Cuando las cosas implican habla, hay que ser cuidadosos.
¿no? Entonces dice uno, bueno, recuerda del capítulo 1, hay una expresión, hay una parte que se llama identidades vectoriales, entonces está el gradiente de un producto punto. ¿A qué es igual el gradiente de un producto punto? Y miren a qué es igual el gradiente de un producto punto. Para que vean que la expresión no es que es así como que fácil de digerir. La estoy copiando, miren cómo es de bonita. Si yo tengo el gradiente del producto punto de A con B, entonces este es el desarrollo. Miren, es como una especie de regla del producto. El gradiente del producto punto es como una especie de regla del producto. Miren, se copia B cruz, ¿verdad? Rotacional de A. Más se copia A cruz rotacional de B. Y ahí no termina todo. Esto sigue todavía. Más B punto nabla y se copia A. Más A punto nabla y se copia a B. Se aplica luego a B. Entonces, ese es el gradiente de un producto punto. Entonces, ya se imaginarán hacer esto, ¿va? Tiene que hacer estas 4 cosas. Entonces, el hecho de que P sea constante nos permite expresar esta ecuación de una forma más útil, dice Wagner, ¿verdad? Porque se van a anular un montón de términos. Y eso es lo que vuelve genial que P sea constante, ¿verdad? Lo que hemos discutido, pues nosotros tenemos un momento dipolar constante. Entonces, si P es constante, ¿cómo quedaría la fuerza dipolar? Adaptemos nuestro resultado a la fuerza. Dice usted, bueno, fuerza dipolar va a ser igual entonces a nabla P punto E sub 0, el campo externo, entonces va a quedar campo externo, cruz rotacional de P, ¿verdad? Donde nuestro P es el A, ¿verdad? De la fórmula de la identidad, más P cruz rotacional de E sub 0, ¿verdad? Más E sub 0 punto nabla, ¿verdad? Y eso aplicado sobre P, más P punto nabla, y eso aplicado luego sobre E sub 0. Entonces, ¿qué pasa si P es constante? Con este gradiente del producto punto. Si P es constante, esto sería 0, porque cuando operemos nabla sobre una constante, ¿qué pasa a la derivada de una constante? 0. Esto sería 0, pero no porque P es constante, porque P está aquí afuera, pero sabemos que este campo externo pues, es un campo conservativo, pues estamos trabajando con campos conservativos nosotros en el curso. Entonces el rotacional de E es igual a 0. Ya se me anularon 2, miren. Sería maravilloso que se anulara otro más, ¿verdad? ¿Cuál más se anularía? Este. ¿Por qué? Bueno, porque usted es el producto punto de E con nabla. Pero cuando esto opere sobre esto tiene derivadas. Entonces la derivada de una constante vuelve a ser 0. ¿Me siguen? ¿Verdad? Aquí se hace primero el producto punto. Ok, esto le va a quedar un escalar. Pero le va a quedar un escalar con derivadas parciales. Y cuando las derivadas parciales operen sobre P, entonces eso va a ser 0. Entonces dice usted, bueno, también esto se vuelve 0. Ahora, este no se va a volver 0, pues ya sería demasiado abuso de los ceros, ¿verdad? Obviamente este no, porque esto le va a quedar un escalar, tiene sentido. Esto es un vector, ¿verdad? Que es un P constante, que solo que es un vector. Cuando lo multiplique por nabla en producto punto, le queda un escalar, ¿verdad? Y luego eso se le aplica al E sub 0, que el E sub 0 sí puede ser un campo, ¿verdad? Que depende de las coordenadas. Entonces, ese no se vuelve 0. Entonces, ¿cómo queda la fuerza dipolar? La fuerza dipolar me queda
simplificadita, miren, fuerza dipolar es igual a P punto nabla y eso aplicado al E sub 0. Y esa es la expresión que me queda para la fuerza dipolar. Dado que nuestro P es constante, ¿verdad? Que es lo que platicábamos ya día, ¿verdad? Miren, qué bonito. Entonces, aquí está. Ahora, esa expresión, aún así, no es que es tan fácil tampoco. Desarrollemos las coordenadas cartesianas para que veamos que tampoco es que la expresión así que es más amigable que la otra, porque por una y la otra, miren, un montón de productos hay que hacer, pero esta aún, que solo quedó este término, tiene es un poquito larguita de trabajar. ¿Cómo así? Bueno, entonces hagamos algo en cartesiana, si quieren. Él le dice CAP, veamos, definamos un momento dipolar arbitrario. CAP igual a PX en dirección de X más PY en dirección de Y más PZ en dirección de Z. Y se habla en coordenadas cartesianas, ya lo conocemos nosotros. X derivada parcial, X unitario derivada parcial con respecto a X más Y unitario derivada parcial con respecto a Y más Z unitario derivada parcial con respecto a Z. Ok, eso es nabla. Entonces, si yo hago el producto punto de P con nabla, ¿a qué llego? ¿Qué nos quedaría, jóvenes? Nos quedaría Px derivada parcial con respecto a X, ¿verdad? Más P sub Y derivada parcial con respecto a Y. Más P sub Z derivada parcial con respecto a Z. ¿Lo vemos? ¿Sí se mira? Sí, ¿verdad? ¿Se sigue hasta ahí? Ajá. Y entonces, si yo le aplico eso yo tengo un campo externo. Si ahora tengo un campo externo que es sub 0, que estos campos externos pueden ser cualquiera de los que hemos calculado nosotros. El sub 0 puede depender de X, ¿verdad? Tener una componente X. Y esa componente X, como es un campo, puede ser función de cualquiera de las variables de cartesiana, ¿verdad? Entonces, esta de sub 0 puede quedar un Y en dirección de X, por ejemplo, ¿verdad? Aquí puede quedar un XZ en dirección de Y, o sea, puede quedar, eso tiene coordenadas espaciales. Entonces, al tener coordenadas, al ser estas E sub 0 X, E sub 0 Y y E sub 0 Z funciones de las coordenadas, ¿verdad? Entonces, lo que me quedaría aquí es prácticamente la componente X, ¿verdad? Por ejemplo, calculemos la fuerza dipolar, ¿qué sería? Bueno, si queremos calcular la fuerza dipolar completa, ¿qué sería? Este P punto nabla aplicado a E, y E es todo esto. A ver, lo voy a hacer más bonita la letra. Si yo quiero la fuerza dipolar completa de esto, entonces sería P punto nabla, que ya lo tenemos, que es esto de acá, aplicado a todo el campo. Ahí le quité el sub 0, ¿verdad? Pero ustedes saben que es el sub 0. El sub 0 Y, ahora se lo pongo. Más el sub 0, Z en dirección de Z. Entonces miren ese producto punto. Bueno, no es un producto punto, de hecho es una aplicación, o sea, aplicar esto a cada componente. Entonces eso se vuelve grandísimo. Miren, ¿qué me va a quedar aquí? Que la fuerza dipolar va a ser igual a P punto nabla aplicado a la componente X, miren. Y eso en dirección de X, más P punto nabla
aplicado a la componente E sub 0Y, más en dirección de Y, quedaría eso todavía, porque la fuerza es un vector, más P punto nabla, y eso aplicado a E sub 0Z en dirección de Z. Entonces, esto de acá es la fuerza dipolar en X. Esto de acá es la fuerza dipolar en Y. Y esto de acá es la fuerza dipolar en Z. Y entonces, ¿quién sería la fuerza dipolar en X? Bueno, si quieren verlo como operación, la fuerza dipolar en X, sería igual a la componente, ¿verdad? A Px derivada parcial con respecto a X más P sub Y derivada parcial con respecto a Y más P sub Z derivada parcial con respecto a Z, eso aplicado a EX. Entonces yo introduzco EX, aplico distributiva prácticamente, y la fuerza dipolar en X sería todo esto. P sub X derivada parcial de EX con respecto a X, porque puede depender de X, la componente X, pero también puede depender de Y, la componente X. Miren, Px derivada parcial de EX con respecto a Y más Pz derivada parcial de EZ con respecto a, perdón, de Z, de X con respecto a Z. Entonces miren cuán larga puede llegar a quedar la expresión. Cuán larga puede llegar a quedar la expresión. ¿Lo ven? Y esto solamente sería la componente X. Y la componente Y, ¿qué sería? Lo mismo, solo que aquí cambiamos las derivadas, la componente, que la pasamos a Y. Y también quedaría similar la de Z. Entonces todo esto es F de dipolar de X. Podría quedar también la fuerza dipolar de Y y la fuerza dipolar de Z. Entonces, como les digo, eso es bien grande, ¿verdad? Esa expresión. Pese a que solo quedó, se mira inofensivo, ¿verdad? Esto. Se mira inofensivo. Pero sí, sí, es larguito calcular la fuerza. Se ha seguido entonces, pero así se calcula la fuerza dipolar y siempre queda la distribución por el campo externo. Así como el monopolo, Q por E, le quedaba en el monopolo, pues aquí le queda lo mismo. La característica de la distribución, si se fijan prácticamente, aquí está la expresión. Característica de la distribución multiplicada con un campo externo. Bueno, solo que es un poquito más enredada y así puede también existir la fuerza cuadripolar, ¿verdad? La fuerza del cuadripolo. Pero eso ya se vuelve una expresión más complicada y todo eso, ¿verdad? Ya van ni siquiera la toca, ¿verdad? Esa fuerza dipolar. Solo lo dejan nada más así, habla un poquito por encima, ¿verdad? La toca en la última página del capítulo, en 168. Es una expresión bastante grandecita, ¿verdad? Que sale del mismo análisis, ¿verdad? La fuerza sería igual al gradiente del momento, ¿verdad? De la energía, perdón, cuadripolar, ¿verdad? Y entonces así va sacando esto. Entonces, entre más adentro está el término multipolar, más complicada es la expresión de la fuerza. Entonces, más o menos un poquito de los conceptos, ¿verdad?, asociados con el dipolo. ¿Se ha seguido un poco la idea de la fuerza? ¿Se ha entendido el proceso? ¿Cómo nace la energía? ¿Cómo está relacionada la fuerza? El torque. ¿Se ha seguido, muchachos? Sí. Muy bien. Vamos a seguir mañana entonces. Bueno, ahí lo dejamos. Se me cuidan entonces. Nos vemos Muchas mañana. gracias, Lick. Listo, Buenas gracias. noches. Buenas noches, saludos. Que estén bien. Muy
Listo. Gracias, Lick. Buenas noches. Nos vemos, Mili. Saludos, que esté bien. Nos vemos, Fernando. Cuídese. Saludos.